de lo más alto de la prestigiosa institución de árbitros de la Liga Española hasta lo más profundo de ella, en un tribunal y envuelto en uno de los casos de corrupción deportiva más polémicos del siglo. Nada más ni nada menos que José María Enríquez Negreira. Saludos a todos los apasionados del fútbol en Golazo Express, la casa del deporte rey. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los temas más polémicos que han golpeado al mundo del fútbol en los últimos años y a uno de los equipos más importantes de la élite europea, el Fútbol Club Barcelona. Para culés, o no, es imposible de negar que el club que otrora fuese uno de los más importantes, no solo de España, sino de todo el mundo, hoy está en una crisis sin precedentes. De hace casi una década, ganar un sextete histórico, a enfrentar una crisis económica bastante complicada y poner a sus altos directivos en los tribunales. Y es que las acusaciones judiciales a los que hoy se ven enfrentados Joan Laporta, actual presidente del club, Josep María Bartomeu, presidente desde 2014 hasta 2020, y Albert Soler, director deportivo durante el mandato de Bartomeu, no tienen ningún tipo de precedente. Todas las acusaciones tienen un mismo problema de raíz, un personaje que le ha dado título al caso en la prensa y los aficionados del fútbol, un apellido que pasó del prestigio a ser reconocido como lo más infame del deporte: Negreira. Para comprender todo este caso, y antes de hablar del delito en sí, es importante saber quién es el hombre que ocasionó todo este escándalo mediático y quien presuntamente originó por varias temporadas un caos arbitral que, de confirmarse cierto, podría cambiar para siempre la historia de la Liga tal y como la conocemos. José María Enríquez Negreira es local de Barcelona. Nacido en 1945, empezó su carrera arbitral en 1975 y tras una pausa a su profesión en 1992. En 1994 comenzaría a ejercer un cargo administrativo desde la vicepresidencia del Comité Técnico de Árbitros. Este organismo es una rama de la Real Federación Española de Fútbol y a 2024 tiene más de un siglo de existir, lo que nos habla de su importancia a nivel histórico. Sus tareas son, más que todo, coordinar la plantilla de árbitros para las distintas categorías de la liga. Ellos mismos son los encargados de tareas como decidir el ascenso o el descenso de los jueces de los partidos y la designación de quiénes serán centrales, asistentes y demás. Y aunque está más que clara la importancia a lo largo del tiempo que tiene esta organización, también es innegable el poder que, para bien o para mal, tienen sobre el deporte en toda España. Esto no es necesariamente malo, porque desde Inglaterra hasta Arabia cuentan con este tipo de organismos reguladores de los árbitros. El problema radica en las ocasiones en las que personas a cargo utilizan su poder para aprovechar su posición, justo como ha sucedido con Negreira. Cuando se rompe el principio en el que los jueces se supone que deben ser imparciales y no recibir ningún tipo de prebendas o beneficio por parte de los equipos a quienes arbitran, se rompe todo el esquema que hace al fútbol el deporte rey, y todas las demás fichas empiezan a caer poco a poco. El origen del caso Negreira, aunque recién se destapó en 2023, empezó en el 2016, año en el que el Fútbol Club Barcelona empezó a pagar, hasta el 2018, la cifra de cerca de 1,4 millones de euros. Aunque los pagos se detuvieron por orden de Bartomeu durante las temporadas 16-17 y 17-18, en los que el equipo levantó 2 Copas del Rey, una Supercopa y una Liga Doméstica. Lo primero que se podría suponer al escuchar esta noticia es que los logros fueron conseguidos por ayuda brindada desde el Comité de Árbitros, manejados como títeres por Negreira. Sin embargo, hay que tomar con cuidado esta información y revisar, paso por paso, cada una de las declaraciones, pagos y hechos que han rodeado este escándalo, y poder responder la pregunta de si, efectivamente, los culés solo fueron relevantes por una ayuda arbitral externa. Sin embargo, tras la primera revelación de los pagos a Negreira, el diario El País hizo pública una segunda y contundente investigación. Había mucho más dinero de por medio que no había sido recibido directamente por el ex vicepresidente, sino a sociedades específicas que pertenecían a su hijo, Javier Enríquez, como Soxarcam SLU,
Otras empresas pertenecientes principalmente al hombre más controversial del caso son Dasnil 95 SL o Nisdal SCP. Es probable que los pagos se hayan realizado a distintas empresas, cada una con distintas direcciones y razones sociales, con el fin de que en las cuentas del Club Azulgrana las cosas no fueran tan sospechosas. Porque, en total, la cifra que se pagó a José María superaría los 7 millones de euros, y sería pagado desde inicios de siglo. La polémica fue descubierta cuando Hacienda empezó a hacer un seguimiento al exvicepresidente, principalmente por desbalances y desajustes en sus impuestos, y el registro de la salida de grandes cantidades de efectivo por su parte. La prensa no tardó en detectar el caso y, rápidamente, lo publicó para que todo el mundo se enterara de todo lo que estaba sucediendo. Tan pronto se supo lo que estaba sucediendo, el vigente presidente del Barça, Joan Laporta, aseguró que los pagos a árbitros son una práctica habitual. ¿Cómo? Sí, según él, es completamente natural hacerlo, con algunos fines específicos como la versión que han sostenido las directivas del club desde ese entonces. De acuerdo con ellos, los recurrentes pagos durante casi 2 décadas se deben a la elaboración de informes deportivos y arbitrales sobre el referéndum del club en las competiciones, entre otras cosas. Desde el primer momento, Laporta nunca negó la existencia de los informes, mucho menos de los pagos, lo que para algunos sería el primer indicio de que todo se trata de un malentendido ocasionado por la prensa con el fin de venderlo como una irregularidad que beneficiaría en el club. Justo como él mismo aseguraría, diciendo que no es casualidad que se expusiese el caso justo en ese momento. Poco a poco, más personas se empezaron a pronunciar, algunas a favor y otras en contra. Y mientras Negreira enfrentaba por su parte el juicio, otros más empezaron a abrir en contra del mismo club. El caso escaló tanto que llegó un punto en el que el mismo presidente de la nación, Pedro Sánchez, hizo una solicitud directa a las entidades competentes para que esclarecieran el tema y liberaran el fútbol español de esta mancha, que parece imborrable. Mientras el tiempo pasaba, los equipos se alineaban en contra del Barcelona. Clubes como el Sevilla y el Atlético de Madrid no tardaron en pronunciarse en contra de toda esta situación, exigiendo que se juzgara al club prontamente. Y los vinculados con el caso se iban revelando conforme la prensa más se inmiscuía en los documentos. Semana tras semana, un nuevo nombre estaba en los titulares. Desde directivos del club como Josep Contreras, quien cobraba su porción de casi el 50% en cada pago del club a las sociedades de Negreira, hasta Estrada Fernández, árbitro activo del VAR en ese momento, quien presentó una queja y testimonio en contra del expresidente y su hijo. De ahí en adelante, es muy probable que todos hayan escuchado la mayor parte de las noticias, desde cosas como el testimonio de Cesc Fàbregas, histórico en el deporte, quien aseguró que nunca vio nada de ningún informe e incluso dijo que si el Barça hubiera recibido ayuda tendría una liga española más en su palmarés, o la acusación formal de la Fiscalía al club y sus respectivas directivas por 3 delitos bastante graves, y que, de llegar a ser declarados culpables, quedarán en la historia como el caso de corrupción deportiva más grande no solo del equipo, sino puede que de la historia del deporte en general, por tratarse de un club tan importante y con tanta historia a sus espaldas. Corrupción continuada en los negocios, falsedad en documento y administración desleal son los 3 cargos por los que hoy las directivas del Barcelona y centenares de testigos están pisando los tribunales de la nación para dar claridad sobre los hechos que rodean los pagos a Negreira. La Real Federación Española de Fútbol y otras instituciones más han hecho muchísima presión en el caso, varias de ellas personándose de la situación y brindándose como colaboradores para intentar sacar la verdad a la luz. Aunque algunas solicitudes han sido aceptadas, como la del Real Madrid, otras como la del Consejo Superior de Deportes han sido rechazadas por los jueces. Y, en medio de todo eso, por las tangentes del caso han salido imputaciones, como la que se dictaminó sobre el mismo Laporta por haber sido cómplice de sobornos. Aunque más allá de la especulación y de los hechos aislados de los que muchos hablan, pero pocos conocen, ¿qué está pasando realmente con todo esto? ¿Los informes arbitrales existieron? El Fútbol Club Barcelona, club que tuvo en sus filas a leyendas como Leo Messi, Ronaldinho o Iniesta, ¿es un club histórico porque fue beneficiado?
Antes de saltar a conclusiones y después de haber visto la cronología de los hechos más relevantes del caso, vamos a analizar 4 puntos importantes de todo esto. 1. Los pagos sí se hicieron. Seas culé o no, la evidencia de que los pagos existieron ha salido a la luz poco a poco. No solo por los recibos de egresos por parte del Barcelona y los ingresos que han sido rastreados desde las cuentas de Negreira, los cuales han dejado en evidencia que las transacciones efectivamente se realizaron. Es imposible negar que de las cuentas del club a las del expresidente hubo movimientos de dinero muy grandes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todas las partes cuentan aquí, por lo que, aunque los pagos sí se hicieron, es crucial recordar también que 2. Los informes sí existieron. En medio de la investigación, los juicios y las audiencias, se ha hecho público que lo que decía Laporta no era mentira. Todas las empresas a las que se les pagó respondieron con informes que se hicieron públicos en parte durante una audiencia de abril del 2023. Y no solo los más de 620 informes individuales, sino hasta 43 CDs cargados de muchísima información, de scouting arbitral. Lo interesante es que la información no solo contiene estadísticas del Barcelona, como porcentajes y probabilidad de tiros a puerta, saques de esquina y demás, sino que incluye algunos de sus adversarios, específicamente de un equipo que en los informes se le conoce como las siglas ERM. No hace falta que les diga a qué club me refiero. Ahora la pregunta: ¿es esta práctica ilegal? Por supuesto que no. Muchos equipos de todas las ligas alrededor del mundo lo hacen. Claro, allí habría un tema ético, y es ¿por qué pagarle por estos servicios a alguien que hace parte de la institución que te regula? Para darles una idea, es como si los jueces de un país tuvieran participación en bufetes de abogados o equipos de consultoría pública. Si bien este ejemplo que les doy sí es legal en algunos países, ilustra bien el caso en cuanto al hecho de que las entidades encargadas de arbitrar y juzgar no deben tener ningún tipo de relación en término monetario con aquellos que están bajo su jurisdicción. Entonces, ¿culpa del Barça? Sí. Pero también hay que tener en cuenta que 3. Negreira tiene las manos manchadas. Es cierto que los pagos se hicieron, pero está más que claro que el expresidente sabía que estaba actuando de manera malintencionada. En un principio, por ofrecerle asesoría y recibir dinero de equipos que juzga la organización de la que hace parte. Esto, obviamente, afecta su imparcialidad, pero también por su comportamiento en relación con el club. En un principio, cuando estalló todo el escándalo, se dio a conocer que a través de un burofax y una llamada intentó sobornar a las directivas del club, exigiendo su pago para no revelar cosas. Ahí ya hay un delito tipificado. Y no solo eso, sino el hecho de movimientos bancarios que superan los millones de euros y que fueron hechos únicamente en efectivo. Vamos, que no hay que ser economista ni contador para darse cuenta de que ese dinero es sospechoso. Y aunque Negreira tiene cosas muy turbias tras de sí. 4. Muchos directivos del club también tienen las manos manchadas. Desafortunadamente, el FC Barcelona lleva muchos años en crisis. Pero este vídeo no se trata sobre la salida por la puerta de atrás de muchas de sus grandes estrellas, ni de los desastrosos años con Koeman, sino del hecho de que la dirección deportiva y administrativa del club no ha tenido a las personas adecuadas a su cargo. Empezando por el hecho de que, desde el momento en que se pensó en pagar a alguien para que elaborara informes deportivos y arbitrales, se debió contratar a cualquier empresa, menos a una relacionada con una organización a la que está supeditada el club. Además, esa misma dirección es la culpable de que hoy el club apenas sea capaz de entregar resultados de mediano plazo en adelante. Además, son también los responsables de que hoy el Barcelona tenga una profunda crisis financiera que los ha limitado en las contrataciones y épocas clave, como el mercado de fichajes de verano o invierno, impidiendo que el club pueda comprar a jugadores necesarios para el avance del proyecto del equipo. Son personas que han puesto por encima el dinero y la avaricia por el bienestar del club como institución, y el principal de ellos, Josep Contreras. Es muy decepcionante esta situación que mancha el deporte, y aunque el Barcelona como club ya ha sido señalado como responsable por cohecho en el caso, aún quedan muchas cosas que esclarecer sobre el tema. Resulta apresurado decir que durante los últimos 20 años todos los logros del Barça se deben a beneficios recibidos desde el arbitraje. Pero es un sinsentido negar rotundamente que, posiblemente,
El club fue favorecido desde la federación al aportar económicamente a uno de los altos mandos de ella. El caso apenas va a cumplir un año y queda mucho por definirse y muchas cosas más por salir a la luz. Recién a inicios de enero de este año se descubrió que la Real Federación Española de Fútbol escondía los recibos de los pagos a las sociedades de Negreira en el sótano de sus instalaciones, por lo que puede que este caso tarde años en resolverse, mientras se tratan de descubrir todas las implicaciones del caso. Y con esto llegamos al final del caso más polémico en la historia del Fútbol Club Barcelona. ¿Qué opinan, chicos? ¿Creen que el Barcelona les pagaba para algo más a Negreira? Nos encantaría escuchar sus comentarios. Si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse para no perderse ningún Golazo Express. Denle like si disfrutaron del vídeo, activen la campanita para recibir notificaciones y compartan este contenido con sus amigos futboleros. ¡Hasta la próxima, fanáticos del fútbol!